Buenos días, nosotros somos el equipo número 4 y venimos a hablarles de cerámicas dentales. Términos clave. Cerámica. Son materiales formados de compuestos de óxido metálico inorgánico, incluidas la porcelana y materiales cerámicos similares que requieren cocción a temperatura alta. Porcelana. Un material cerámico del color del diente compuesto por cristales de feldespato, alumina y silicio que se fusionan a altas temperaturas para formar un material duro uniforme. Restauración de porcelana y metal. Es una restauración que tiene un centro metálico sobre el cual se fusiona la porcelana a alta temperatura. Vaciado de barbotina. Proceso en el que el polvo de cerámica se mezcla con un líquido de base acuosa para formar una masa o barbotina. CAD o CAM. El término diseño asistido por computadora o hecho en máquina con asistencia de computadora se aplica a la tecnología que utilizan computadoras para diseñar y cortar restauraciones a partir de bloques de materiales dentales. Carilla. Capa delgada de cerámica o resina compuesta que se adhiere a la parte frontal de los dientes para mejorar su apariencia. Historia. La cerámica se introdujo en la odontología hace más de 100 años, con el advenimiento de las coronas para cobertura e incrustaciones de porcelana. Eran materiales muy estéticos, pero tendían a fracturarse porque son frágiles y débiles. Durante la primera mitad del siglo XX, la amalgama y el oro fueron los principales materiales restauradores. En la segunda mitad del siglo XX se introdujeron varios materiales restauradores del color del diente y de colocación directa. En el decenio de 1960 a 1969 se introdujeron las resinas compuestas y se han mejorado en forma continua desde entonces. En la actualidad, los materiales cerámicos se usan en diversas restauraciones, como son coronas, incrustaciones y carillas. La selección del tipo de material que se utilice depende en parte de la magnitud del daño al diente, las fuerzas a las que se someterá la restauración y los requerimientos estéticos del paciente. El término cerámica se usa para describir la porcelana y en diversos materiales de apariencia similar a la porcelana, pero con diferencias en su composición, modo de fabricación y propiedades físicas. Porcelana feldespática. Es fabricada con finos polvos cristalinos de alumina, feldespato y silicio mezclados con un flujo de carbonato de sodio o de litio. Conforme este polvo se calienta a ciertas temperaturas críticas, las temperaturas se fusionan para formar un tipo de vidrio. Dentro de este vidrio se forman cristales de leucita a partir del feldespato. La leucita aumenta la dureza de la porcelana y sus temperaturas de fusión, y la porcelana se puede fabricar en diferentes colores. Restauraciones de porcelana y metal. Son más usuales en prostodoncia fija, como son coronas y puentes. Son combinaciones de porcelana y metal. Las restauraciones son lo bastante fuertes para usarse en la parte posterior de la boca, donde las fuerzas de la mordida son mayores que en la parte anterior, y pueden usarse como coronas individuales o en puentes con múltiples unidades. La porcelana de fusión baja se usa para la adhesión de porcelana con el metal, que se realiza a través de un óxido en la superficie metálica. Estas se conocen como reparaciones de porcelana fusionada a metal, PFM, o de porcelana unida a metal, PUM. Fallas de la porcelana. La mayoría de las fallas de la porcelana se deben a pequeñas grietas que se desarrollan cuando la porcelana se somete a cargas por oclusión. Con el tiempo, las grietas se propagan o se extienden hasta que la porcelana se vence. Otros tipos de fallas se deben a problemas relacionados con la unión química entre la porcelana y los óxidos metálicos. La mejor disposición es que la expansión térmica de la porcelana sea un poco menor que la del metal. Cuando las fallas de la porcelana se producen en áreas que no soportan presión, es posible repararlas con resina compuesta y técnicas de adhesión, pero las reparaciones no son tan fuertes como la porcelana original, y pueden fracasar cuando se ejerce una presión excesiva durante la mordida. La alternativa es hacer reemplazos costosos de toda la corona o el puente. Las restauraciones de cerámica tienen una amplia aceptación por su excelente apariencia estética, biocompatibilidad, bajo ritmo de desgaste y resistencia a las manchas. La principal desventaja de las
restauraciones cerámicas es la posibilidad de fractura. La tasa de fractura para las coronas de cerámica en la parte posterior de la boca es mayor que para las coronas PFM. Aunque los materiales cerámicos son muy fuertes ante la compresión, son frágiles y débiles cuando se someten a tensión o tracción. Lo que es más importante es su fuerza transversal. La fuerza transversal de la cerámica dental está entre 50 y 60 MPa, que son megapascales. La fuerza transversal varía según el tipo de material cerámico utilizado. Materiales dentales cerámicos. Las cerámicas dentales han experimentado muchos cambios en los últimos 30 años para mejorar su fuerza y estética. Pueden clasificarse en tres grupos principales según su composición. El primero es con predominio de vidrio, segundo, vidrio con relleno de partículas y tercero, policristalinas. Las primeras dos tienen una matriz de vidrio que contienen muy pocas o muchas partículas cristalinas o de vidrio. Las cerámicas más fuertes casi siempre son de tipo policristalino. A menudo se usan como centro sobre la cual aplican porcelanas estéticas a fin de lograr el color y translucidez deseados. Puede usarse varias técnicas para fabricar restauraciones de cerámica sin metal, según el tipo de material cerámico que se emplee. Las restauraciones cerámicas pueden hacerse mediante vaciado de barbotina, calor y presión, concreción o con una máquina asistida por computadora. Vaciado de barbotina. Es una técnica de procesamiento en la que el polvo cerámico se mezcla con un líquido de base acuosa para formar una masa o barbotina que se presiona con un molde refractario poroso, que absorbe gran parte del agua. Luego, esta masa se cuece a temperatura alta, alrededor de 1150 grados centígrados, para crear un centro de cerámica porosa. La técnica de vaciado de barbotina puede usarse con materiales cerámicos con base de circonio, de espinela o con base de alumina. Las cerámicas con base de circonio tienen la mayor fuerza de flexión. Presión con calor, moldeado por inyección. La técnica de presión con calor o moldeado por inyección emplea la técnica de cera perdida similar a la usada para vaciar coronas de oro en un molde desarrollado con un patrón de cera que se quema en un horno. La cerámica del tono elegido se comprime en el molde a alta temperatura, alrededor de 1160 grados centígrados, y presión de 0.4 megapascales, con lo que se forma un centro más denso. Desde 1990 se usa una cerámica con base de leucosita para este proceso. Se logró una mejoría en la fuerza con la introducción de una cerámica basada en silicato de litio. Concreción. Esta se produce cuando las partículas de cerámica se calientan hasta el punto que se funden y fusionan con las partículas adyacentes por sus bordes. Los materiales más usuales para el proceso de concreción son la cerámica con base de alumina y la feldespática reforzada con leucita. Los avances en la tecnología en los últimos 30 años permitieron el desarrollo avanzado de un diseño asistido por computadora y el procesamiento en máquinas asistido por computadora, CAD/CAM, para la industria general y las aplicaciones dentales. La aceptación de la aplicación de esta tecnología a la producción de coronas y puentes es cada vez mayor. Los escáneres ópticos pueden obtener impresiones, que son las imágenes digitales, de las preparaciones para la corona y los dientes opositores. Luego, el software informático diseña la restauración para ajustarse a la preparación y a la oclusión de los dientes opuestos. Este diseño se introduce en una máquina controlada por computadora que utiliza instrumentos de diamante para tallar una corona cerámica sin metal a partir de un bloque de material cerámico. Carillas. Las carillas son capas delgadas de materiales estéticos que se unen a la parte frontal de los dientes, casi siempre los anteriores y premolares, para aclarar el color de los mismos, cubrir manchas o defectos, para cerrar diastemas o para reformar dientes torcidos de manera que se vean como si estuvieran bien alineados. Los materiales usados con mayor frecuencia son resinas compuestas, de aplicación directa o cerámicas indirectas de fabricación en el laboratorio. Las carillas de porcelana son las más duraderas que la resina compuesta. Su superficie no cambia de color con el tiempo y no irrita la encía. Las primeras carillas de porcelana se usaron en 1930, casi siempre entre las estrellas de cine de Hollywood.
Porcelana feldespática convencional. Las carillas de porcelana son las más usuales. Pueden hacerse muy delgadas y requieren una reducción mínima del esmalte de 0.5 milímetros en la cara facial y de al menos 1 milímetro en el borde incisal si lo cubre. Las carillas de cerámicas comprimidas son más gruesas que las feldespáticas, por lo que necesitan una preparación más profunda del diente. Son muy estéticas para cubrir las manchas leves, aunque demasiado translúcidas para los dientes muy oscuros. Las carillas de porcelana pueden ser un poco translúcidas, para permitir que se transparente el color subyacente del diente, o más opacas para ocultar el color de un diente natural más oscuro. Los dientes oscuros son más difíciles de cubrir con carillas para obtener un resultado cosmético aceptable. Debido a su delgadez, es posible que las carillas no sean la mejor forma de tratamiento para mejorar la apariencia de dientes muy oscuros. En ocasiones puede intentarse primero blanquear los dientes oscuros para reducir la oscuridad antes de colocar las carillas. De lo contrario, las coronas de cerámicas y metal podrían ser una mejor alternativa para mejorar la apariencia de dientes muy oscuros y todavía lograr un efecto estético óptimo. Una vez que la superficie dental y la superficie interna de la carilla están bien preparadas, se coloca el cemento de resina sobre la carilla, y ésta se asienta con cuidado al tiempo que se evita atrapar aire. Se aplica una ligera vibración sobre la carilla con un instrumento o el dedo para asentarla bien y desalojar cualquier burbuja de aire que haya quedado atrapada. El exceso de cemento puede eliminarse en este momento con pequeños cepillos o puede aproximarse la luz de curación sobre la superficie durante 3 o 4 segundos para que la resina se gelifique un poco, pero que no se cure del todo. El exceso de resina gelificada es fácil de retirar con un explorador o con una hoja del bisturí número 12. Cuando el procedimiento del implante incluye la extracción de un diente, algunos médicos colocan la fijación del implante en momento de la extracción en el espacio nuevo de forma directa. Se usa un colgajo de tejido blando para cubrir el sitio de la extracción hasta que el hueso lo llena y se integra con la fijación. En ocasiones también se coloca material artificial en el hueso para ayudar al crecimiento de este módulo de espacio. Cicatrización del hueso alrededor del implante. Colocación de corona provisional sobre la fijación del implante después de instalarlo. Componentes del implante endoóseo. Cuerpo del implante. Tornillo cubierto. Contrafuerte de cicatrización. Contrafuerte de impresión. Contrafuerte de implante. Análogo del implante. La restauración del implante de un solo diente se hace con una corona prostética. Una vez que el tejido blando cicatriza alrededor de la parte superior del implante, puede iniciar la impresión para la corona. Mantenimiento. El higienista dental tiene una función integral para ayudar al paciente a mantener la salud de los implantes y para reforzar las técnicas de cuidado en el hogar. La superficie del implante puede acumular placa y sarro igual que los dientes. Los tejidos alrededor del implante se inflamarán, tal como ocurre con la encía alrededor de los dientes. Si la inflamación o invasión bacteriana no se controla, puede progresar el hueso que rodea el implante y contribuir a su pérdida. Cuidado en el hogar. Es importante adaptar el esquema de cuidado en el hogar para cada persona. Auxiliares para el cuidado en el hogar. Agentes reveladores, cepillos, hilos, removedores de placa de madera, agentes antibacterianos. Visita para higiene. El paciente debe regresar al consultorio dental a intervalos de 3 a 4 meses para valoración y mantenimiento sistemático del implante. El odontólogo debe hacer preguntas específicas sobre los implantes. Es posible que el odontólogo solicite radiografías periódicas. El higienista debe realizar una inspección visual de los tejidos blandos periodontal.